La situación en Perú hoy no ha sido para nada fácil. De hecho, esto tiene que ver con el premier Alberto Otárola y la difusión de un audio que creó sin duda alguna polémica a nivel nacional allí en el país peruano. Este audio que le pasaba a la señorita que usted ve allí en pantalla, estamos hablando de la señorita Pinedo, pero no le quiero explicar ahora. ¿Qué le parece si juntos escuchamos qué decía ese audio y por qué creó tanta conmoción entre los hermanos peruanos? Escuchemos. ¿Y cuándo te deja ver? ¿Y cuándo te veo? No sé, no me siento bien. Dime pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Escúchame, mañana, ¿cuándo puedes? Ya, mañana te veo. Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas, se ve. Ya, ahorita te... Que no sea documentado, ¿no? ¿La flaca? Bien, ahí está. La situación es esta. Yo quiero que usted al otro lado de esta pantalla me entienda. No es crítico el amor ni tampoco la intimidad o lo privado de este audio, sino en lo que allí se está diciendo. Es decir, pásame tu CBU, es lo que le está pidiendo, el número de cuenta para transferir no documentado, como quien sabe que lo que está haciendo es ilegal, y una suma impresionante de dinero para hacer la transferencia. El detalle es que esta no es la primera vez, también ya se había hecho en otros dos casos. Los detalles los vamos a ver ahora con nuestra compañera Carmen Alvarado, pero permítame, le dibujo mejor contexto. Hoy, Alberto Otárola, el premier, el jefe de gabinete, no se encontraba en Perú. Se encontraba, y así nos lo confirmó nuestra compañera Carmen, en Canadá, Toronto. Carmen, a esta hora, ¿qué tenemos que decir sobre el caso que hoy ha conmocionado a tu país y a tus connacionales? ¿Cómo estás, Andy? Retomamos el contacto desde la capital peruana. Y bueno, para empezar esta tercera sección de todo este recorrido, este análisis que estamos haciendo sobre el premier Alberto Otárola, ¿qué te parece si vamos a ver juntos y para todos nuestros televidentes de América Latina este comunicado? Es un comunicado desde el Congreso de la República. Muchos congresistas están pidiendo explicaciones al premier y eso era algo evidente, era algo obvio. En la coyuntura política, lo que ha configurado este escandaloso hecho, pues era obvio que tenía que ir al Congreso de la República para dar algún tipo de pronunciamiento. Bueno, eso se está haciendo desde el fuero político, desde el Parlamento Nacional. Pero además de ese comunicado, donde ustedes están viendo en estos momentos, también el premier Otárola se ha expresado a través de las redes sociales. Y en principio ha dicho, en un resumen, que cuando toca el suelo peruano, él va a aclarar este hecho, que presuntamente, según también lo que ha manifestado en varias oportunidades, pues él estaría siendo difamado. Y lo ha dicho, claro. Incluso ha disminuido pues este reportaje de investigación tan contundente que se ha presentado a través de Panorama. Y en estos momentos, a propósito, para abordar este tema con profundidad y con detalles de rigor, me encuentro con Iván Escudero, el periodista que destapó todo, el periodista que empezó con estas investigaciones meses atrás y que ha revelado paso a paso de lo que ha significado estos contactos de la amiga de los amigos con Otárola, me refiero de las mujeres con Otárola, no de las amigas. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carmen, gracias. Un saludo a ti, a toda tu audiencia y dispuesto a las preguntas que puedas hacerme. Por supuesto, Iván. A ver, ¿qué te parece si un poco sintetizamos el caso con orden cronológico, los hechos, cómo han ocurrido y desde cuándo comenzaste a investigar pues este suceso que ahora se ha convertido en todo un escándalo en la política peruana? Es una investigación, Carmen, que tiene 7 meses. Hace 7 meses, Panorama destapa un primer reportaje que abordaba básicamente la contratación irregular de una señorita. Para aquel entonces todavía no teníamos este nexo, esta unión con el premier Otárola, que llegó al despacho del hombre segundo más poderoso del país, lo visitó clandestinamente porque esos registros nunca aparecieron a nivel oficial, pero Yaciré Pinedo, la que hoy protagoniza este audio, nos confesó que en efecto ella lo había visitado cuando el señor Otárola era para entonces ministro de Defensa del Perú. Luego asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros de Perú y ahí es donde Yaciré Pinedo, la amiga, obtiene contratos en el Ministerio de Defensa justamente, ¿no? Por más de 50.000 soles al cambio
más de $12.000 a una señorita de 24 años con una preparación técnica que había culminado hace meses atrás nada más. Y allí inicia toda esta cadena de reportajes evidenciando primero una contratación irregular, ilegal, dicho además por la Contraloría del Perú, que es el ente que fiscaliza este tipo de contratos en el Estado. O sea, todo ocurre, para que lo tengan claro, durante la gestión de Alberto Otárola en Ministerio de Defensa. Eso hay que tenerlo claro en un primer momento. Ahora, no ha sido la única. Hay que decirlo también, hay otra señorita además. Así es Rosa Rivera Bermeo, que de hecho este primer reportaje es un conjunto de estas dos amigas. Rosa Rivera Bermeo, que igual lo visita, en este caso ya siendo el señor Otárola presidente del Consejo de Ministros, y curiosamente a la semana obtiene un contrato en una institución que depende directamente de la presidencia del Consejo de Ministros del Perú, que es el programa de luchas contra las drogas. Allí también ella obtiene jugosos contratos y también de forma irregular, porque la Contraloría de la República del Perú también dijo que lo que había pasado allí era una contratación irregular. Entonces, para que se entienda en sencillo, tenemos a dos señoritas privilegiadas, Carmen, porque tiene que esto entender el público, que no cualquier mortal visita al presidente del Consejo de Ministros, no cualquier persona va a visitar al hombre más poderoso de un país. Y cuando nosotros entrevistamos a las dos señoritas, ellas referían que fueron para saludarlo, que fueron para felicitar su designación. Esto no ocurre, esto no es normal de saque nada más. Esto era un hecho totalmente anormal, diríamos nosotros, y que luego además se suma la contratación, el beneficio con dinero público de dos señoritas que lo visitan con una suerte única. Es más, ni alcaldes del Perú tienen tanta facilidad para llegar al Premier como lo tuvieron estas señoritas. Es totalmente sui generis, es inaudito, pero es parte de nuestra política peruana, como bien lo sabemos, Iván. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque ya el escándalo está generando repercusiones no solamente del Parlamento, del foro político, sino también están pidiendo su renuncia de todos los frentes. Lo que ha dicho Alberto Otárola, como le estaba comentando a través de las redes sociales, es que va a llegar al Perú, va a adelantar su retorno y ni bien toca el suelo peruano, él va a dar explicaciones. Claro, nos preguntamos qué tipo de explicaciones. Además, ¿se quedará o no en el puesto? Ahora, lo que se está diciendo, Andy, es que al parecer ya habrían los trámites necesarios para dejar el puesto. ¿Qué información tienes de último minuto, Iván? Bueno, fuentes con las cuales hemos conversado hablan de el inicio de ciertos trámites, que son trámites que usualmente se hace cuando una alta autoridad de la presidencia del Consejo de Ministros está por dejar el cargo, que es lo que se conoce como el informe de gestión, que es básicamente el resumen de las cosas buenas, las cosas malas, los logros que pudo haber tenido en todo el desarrollo, el desempeño de su cargo. Entendemos que hace minutos hay una orden que se ha dado para que se inicie con el trámite de elaborar este famoso informe de gestión, que es, por las fuentes consultadas, el paso previo a finalmente la destitución, el retiro de la confianza del alto funcionario, en este caso el presidente del Consejo de Ministros. Que has nombrado un término básico, confianza. Y el Premier es el articulador prácticamente con todo el gabinete, el que también dirige las palabras a la ciudadanía, las políticas públicas que se están tomando. ¿Y qué confianza va a tener y qué credenciales va a tener luego de este audio revelador, realmente, como ustedes lo han dicho también en Panorama, delator? Andy, no sé si tienes una pregunta en estudios. Sí, Carmen, sí. Quiero justamente en este momento, escúchenme ambos con atención. Ya la olla se destapó, ya la polémica está creada, ya toda una nación conoce lo que está pasando. Ahora vamos a enfocarnos en lo que sería este discurso, estas declaraciones del Premier cuando arribe justamente de esta ola oficial en la que andaba, esta actividad oficial. Yo quiero quedarme con las palabras que él dijo, como textualmente, voy a citarlas textualmente, como siempre ha ocurrido en mi vida profesional. A mí, búsquenme lo que quieran, no soy un corrupto y yo defenderé lo correcto. Esto está escrito, pero a juzgar por lo que se puede leer, se le ve muy tranquilo. Ahora juguemos un poco a cuáles serían las
las posibilidades del Premier como defensa. Quiero que le preguntes en este caso al periodista invitado, Carmen, las dos personas, estas dos jovencitas, de alguna manera estaban relacionadas, aunque fuese estudiantes universitarias que se asemejaran a los puestos a los que habían sido asignadas, o allí hasta la cara dura se ve que ni siquiera estaban relacionadas a ese cargo. Bueno, son preguntas que me parecen muy interesantes, pero vamos a jugar un poco, como tú dices, con los escenarios. ¿Qué te parece? ¿Qué va a pasar? Porque lo que estaba leyendo, Andy, era también parte de las declaraciones o pronunciamiento a través de las redes sociales, ¿no? Ha sido estos 3 tweets, ¿no? Como una cadena que básicamente lo que dice, bueno, yo voy a aclarar, yo no estoy metido en corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sí estoy segura, y me parece Iván también está segura, que va a llegar al Perú y va a atacarlos directamente como programa periodístico y va a tratar también de comenzar a esbozar cualquier tipo de argumento para defenderse. Bueno, está en su derecho totalmente, ¿no? El Perú es un país democrático donde todos tienen derecho a defenderse. Panorama lo que hace como programa periodístico de investigación de décadas, además al aire en el Perú, es todo lo que sale al aire es corroborado. Este audio ha sido sometido a un perito, este audio además ha tenido un análisis riguroso, ha sido revisado a detalle. El perito que ha revisado, un perito que ha podido revisar el audio y ha concluido, por ejemplo, que el audio no tiene alteración, es decir, que no ha sido editado, es una conversación fluida, es un diálogo permanente sin cortes, es un audio además que no tiene injerencia, participación, lo que se decía en algunas voces en Perú, de la inteligencia artificial, ¿no? Algunos incluso en el Congreso decían, puede ser inteligencia artificial. Bueno, el perito consultado por Panorama, que es un experto en el Perú, ha dicho que esto no existe. Él ha evidenciado que no hay intervención de la inteligencia artificial en estos audios. Es un audio entre dos seres humanos, una conversación fluida como la que tenemos en estos momentos nosotros, que si alguien lo grabara y lo escucha un perito va a decir, eso es una conversación fluida. Lo mismo ha pasado con el audio difundido. Entonces, el Premier, es más, es su obligación dar los descargos, ¿no? No es solamente como que voy a hacerlo, sino el Perú espera sus descargos, pero también espera que explique la contundencia del audio y la contundencia de las investigaciones que desde hace 7 meses se han hecho. Son 7 reportajes, Carmen, que cada uno ha ido evidenciando documentadamente un hecho nuevo que ha formado este círculo que ayer en Panorama se ha cerrado con este audio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese audio ya es contundente, es el punto final a todo. A toda esta historia de las amigas de Alberto Tarola. Qué triste no estar hablando de este tema, pero bueno, es parte de la política peruana. Y otra de las preguntas que también nos hacía Andy de estudios era sobre si el perfil, las credenciales que tenían estas señoritas en las contrataciones, pues se adecuaban a lo que se pedía para estos cargos. Es una pregunta importante y es el motivo además por el cual este caso está en Fiscalía del Perú. El Ministerio Público peruano investiga desde hace meses este caso. Es un caso que además está en investigación fiscal. Sobre las credenciales, la Contraloría General de la República ya lo dijo en 2 informes contundentes. Ambas señoritas no debieron ser contratadas. En el caso de Rosa Rivera Bermeo, lo que especifican es que su contrato fue exprés en un solo día, cosa que no pasa en la burocracia peruana. Eso no ocurrió con la amiga del Premier. En un día obtuvo un contrato. La Contraloría ha determinado que fue exprés, ha determinado que la función para la cual fue contratada no correspondía a la modalidad de contratación. Es decir, ella fue contratada mediante una orden de servicio, que es básicamente un cargo direccionado cuando uno requiere alguna función, pero para lo que fue contratada era una actividad que no se ejecuta en ese despacho. En pocas palabras, le inventaron un cargo. Para el caso de Yaciré Pinedo Vázquez pasó exactamente lo mismo. Contraloría ha dicho que ella fue contratada para que ejerza una función que ya otros trabajadores de planta del Ministerio de Defensa, con sueldo del Estado, ejercían, que era revisar documentos. Es decir, Contraloría le dijo en su momento al Estado peruano, esta señorita que tú has contratado, me la has contratado para que haga el trabajo que ya otros lo hacen en esa institución, lo que se llama la duplicidad de función. Inventaron los puestos y eso lo dice la Contraloría.
Bueno, increíble estos detalles que en todo caso revelan irregularidades de todos los puntos, de todas las aristas. Andy, yo con esta entrevista yo me despido. Estoy con Iván Escudero, el periodista que inició estas investigaciones, 7 reportajes en su haber, donde se intenta de explicar de inicio a fin lo que ha significado estas contrataciones irregulares a las amigas del premier Alberto Otárola. Seguramente habrá mañana novedades desde la capital peruana. Contigo en estudios. Muchísimas gracias, Carmen, a ti y a Iván Escudero, periodista, por justamente esta conversación, esta importante tertulia de un tema tan destacado en tu país como el de hoy. Muchísimas gracias, tengan buena jornada ambos.